Muy buenas tardes, buenas noches, mis queridos hermanos. Estamos un miércoles más aquí con el estudio de la Palabra de Dios. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder entrar en su casa, a ustedes también por abrirnos la puerta de sus hogares a través de la tecnología, a través de las redes. Y gracias a nuestros pastores que nos dan la posibilidad de poder llevar este privilegio y la responsabilidad de compartir la Palabra de Dios. Yo quiero seguir hablando del Espíritu Santo, y me gusta cuando el pastor Edgar Vega lo dice de esta manera: el Espíritu Santo aquí y ahora, porque tiene que ser algo actual en nosotros, el Espíritu Santo. En la Biblia encontramos relatos y varios relatos que nos hablan de la manifestación del poder del Espíritu Santo, pero la promesa es para nosotros. La promesa es para nosotros en este tiempo. El poder, el desafío de ser llenos de Él, poder manifestar, así como dice la oración del Padre Nuestro, que venga tu reino. Para traer el reino de los cielos sobre la tierra necesitamos al Espíritu Santo. Quiero comenzar con esto. Job 26, libro de Job 26:13 dice: su espíritu adorna los cielos. Todo lo que nosotros podemos ver, mirar, la creación, el cielo, las estrellas, las galaxias, dice que el Espíritu Santo los puso allí. El Espíritu Santo adornó los cielos. Entonces, de ese Espíritu Santo es lo que nosotros hablamos, de ese Espíritu Santo tan extraordinario. No estamos hablando, y como decíamos en la prédica, en la enseñanza pasada, no estamos hablando de una simple energía, no estamos hablando de algo, estamos hablando de alguien, estamos hablando del mismo Dios, el Espíritu Santo. Por eso en esta hora quiero hablarle de esto. Y mira, la Biblia dice que ese Espíritu que adorna los cielos, ahora Pablo en Efesios 5:18, lo vuelvo a recordar estos versículos que me parecen muy oportunos, demasiado oportunos, el poder recalcarlo una y otra vez, para que esto se vuelva una realidad en nosotros. Efesios 5:18 dice: sean llenos del Espíritu. El texto dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Cuando Dios nos manda que seamos llenos del Espíritu, es de este Espíritu tan grande, tan extraordinario que adornó los cielos, es de Él que tenemos que llenarnos. Entonces, cuando nosotros miramos la Biblia, en Hechos 10:38, y voy a abrir esta parte, y habla de Jesús este versículo, cuando el discurso de Pedro en la casa de Cornelio, él les habla y le dice, le hace una declaración que a mí me llama mucho la atención. Quizás años atrás no había visto de la manera que lo estoy viendo ahora. Y dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿De quién está hablando la Biblia? Está hablando del mismo Jesús. Estamos hablando del mismo Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne, Jesús de Nazaret. Me encanta esta parte porque dice que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús. Hay un triángulo en acción en ese momento. La Trinidad está en acción. Aunque en la Biblia no aparece explícitamente la Trinidad, lo encontramos de esta manera. Por ejemplo, en Hechos 10:38 dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. La vida de Jesús, yo no puedo imaginarme la vida de Jesús de pequeño, de niño, de adolescente. Pero encontramos un relato en la Biblia que dice cuando Jesús se perdió de sus padres, cuando ellos subieron a Jerusalén para una fiesta, cuando María y José comenzaron a buscarle, él tenía solo 12 años, pero dice que los encontró en el templo, discutiendo, debatiendo con los líderes, con los maestros de la ley. Me da la pauta de que Jesús siempre estuvo preparándose durante toda su infancia para cuando llegue el momento de poder entrar en acción con su ministerio. Entonces, Jesús a los 30 años fue bautizado en agua por Juan el Bautista. Fue el momento que dice que los cielos se abrieron
descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y posó sobre él. No dice que bajó la paloma, no dice que el Espíritu Santo es una paloma, dice descendió como paloma. Es una figura que nos da la Biblia. Entonces, yo me pregunto esto, no puedo evitar preguntarme esto. ¿Y qué fue de la vida de Jesús durante todo ese año, esos años de su vida hasta los 30 años? Y la Biblia no registra ninguna actividad, ningún milagro de Jesús antes de ser ungido con el Espíritu Santo. Y esa es la parte que me llama la atención de esta declaración bíblica que nos dice que Jesús, dice, estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros podemos ver por medio de los evangelios todas las cosas extraordinarias que Jesús hizo. Aún dice la Biblia que no todos los milagros fueron escritos en la Biblia, porque no cabría todo lo que Jesús hizo, pero todas las cosas extraordinarias que Jesús hizo, pero primero tuvo que ser ungido por el mismo Espíritu Santo. Entonces, yo me confronto con esta palabra. ¿Por qué muchas veces nosotros los seres humanos y los cristianos, los denominados cristianos, nos creemos tan valientes, inclusive muchas veces, sin ser ungidos con el Espíritu Santo, queremos hacer cosas? Cuando el mismo Jesús, el mismo Hijo de Dios, tuvo que ser ungido para hacer todas estas cosas. Es cierto lo que Jesús dijo una vez: si ustedes creyeran, si creen, aún mayores cosas harán que yo. Y eso es una promesa. Pero, ¿qué debemos hacer primeramente? Primeramente tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Primeramente necesitamos esa unción. Y la unción es la aprobación, el poder de Dios sobre mi vida. Entonces, el mismo Dios fue el que le ungió a Jesús. El mismo Dios fue el que le llenó a Jesús de su Espíritu Santo. Y veamos lo que dice la Biblia, que cuando Jesús fue bautizado, bajó sobre el Espíritu Santo y él fue lleno. Y cuando él sale de ese lugar del bautismo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Ya a partir de ese momento, Jesús comienza una nueva etapa de su vida. Quizás la parte más secular, diría yo, de trabajar en una carpintería con su padre José. Hasta ahí llegó ese proceso, esa parte de la vida de Jesús. A partir de que él recibió su ministerio, por medio del Espíritu Santo, comienza una nueva etapa de su vida. Y esto es muy extraordinario, porque la fuente de poder de Jesús, él nunca hizo un milagro, él nunca actuó como Dios, él nunca caminó sobre la tierra como Dios, caminó como un ser humano. Debemos entender la naturaleza de Jesús, que él fue 100% hombre y fue 100% Dios, pero caminó sobre la tierra como un ser humano. ¿Por qué digo esto? Sostengo con la Biblia. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado, mas sin embargo Jesús fue tentado. Es porque él estaba caminando como un ser humano. Pero dice la Biblia que nunca pecó. Entonces, tuvo que esperar 30 años para ser ungido, para empezar su ministerio. A partir de que él fue ungido, comienza su ministerio. Algo tan glorioso su ministerio. Sanando enfermos, dice la Biblia. Haciendo bien a todos, dice. Libertando a los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Vemos a un Lázaro resucitado. Vemos a una mujer que iba a ser apedreada, que Dios la liberta y la perdona. Y tantas cosas. A un Zaqueo, un ladrón, recaudador de impuestos. Dios le transformó la vida. Jesús tuvo un encuentro con él y le transformó la vida. Todo esto lo vemos en la Biblia. Lo encontramos en los evangelios. Pero me quedo con esta parte. Jesús caminaba sobre la tierra. Jesús caminaba sobre la tierra. Él desarrollaba su ministerio. Ahora, el ministerio de Jesús era sostenido y manifestado por el Espíritu Santo. El ministerio de Jesús era sostenido por el Espíritu Santo. Cuando Jesús ya no estaba en la tierra, sucede algo más extraordinario cuando Él promete esto a su iglesia, a sus seguidores. Y dice que vendría el Espíritu Santo, el Consolador. Pero Jesús tenía que subir primero, ascender al cielo para que esto sucediera. Esta es la parte que a mí me llama la atención, ¿no? Que cuando Jesús caminaba sobre la tierra, el Espíritu Santo se movía por medio del ministerio de Jesús y hacía todo lo que hacía.
Entonces vemos a Jesús limitado geográficamente porque estaba en una sola persona el Espíritu Santo. Pero cuando Jesús se va al cielo, en Pentecostés desciende la promesa. Hechos capítulo 2 encontramos que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Dice que se derramó. Y vale aclarar esto entre paréntesis. No fue un avivamiento, porque avivamiento es avivar algo que ya estaba encendido. Fue la primera vez que el Espíritu Santo se derramó, dice la Biblia, sobre ellos. Y ahí ocurrió lo sobrenatural en Pentecostés. Fue el nacimiento de la iglesia de Cristo. Cuando el Espíritu Santo bajó sobre estos hombres, sobre estos 120 fieles, que debemos recalcar también, que tuvieron que pasar, según se dice, los estudios, los teólogos dicen que pasaron 10 días de que Jesús ascendió al cielo y estuvieron durante 10 días ellos orando en el aposento alto. Y esto es muy común. ¿Por qué digo que es común? Porque muchas veces somos inconstantes en la oración. Somos impacientes cuando Dios nos promete algo. Y muchas veces, cuando estamos a punto de recibir un milagro, lo que usted está pidiendo a Dios, dejamos de hacer lo que estamos haciendo. Dejamos de orar, dejamos de confiar. Y terminamos echando a perder el plan de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque eran 500 cuando Jesús ascendió al cielo. Pero cuando descendió el Espíritu Santo 10 días después eran solo 120. 380 se fueron a sus casas. Qué pena por esa gente, ¿no? Porque quizás era la oportunidad de ser llenado con el Espíritu Santo, pero ellos no tuvieron la paciencia necesaria. Algo que debemos aprender aquí es que tenemos que esperar en Dios, que Él nos llene con su Espíritu Santo. Entonces, en Pentecostés descendió el Espíritu Santo. Y a partir de ahí el ministerio es el ministerio del Espíritu Santo. Ya no a través de Jesús, es a través de la iglesia, a través de usted y de mí. Y esto es glorioso porque dice la Biblia que Dios escogió lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Significa que no hay ninguna excusa que nosotros no seamos llenos del Espíritu Santo. Quizás, como decía en otras prédicas, nosotros somos los primeros que nos autodescalificamos. Quizás por tu condición física, quizás por tu condición social, quizás por tu origen, quizás por el color de tu piel, quizás por esto, por lo otro, y encontramos miles de excusas y nosotros mismos nos autodescalificamos. Mas cualquiera de nosotros puede ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Juan 7:37 dice, en el primer día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz y dijo, Jesús alzó la voz y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Es el que tenga significa cualquiera, el que me escucha, el que se atreva, el que puede creer. Y Jesús dijo más, el que cree verá la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, cualquiera que se levante y pueda creer y está dispuesto a caminar por el Espíritu, a ser lleno del Espíritu, somos los perfectos candidatos. ¿Sabes qué es? Si te sientes sucio, arrepiéntete, Dios te va a limpiar. Jesús, la sangre de Jesús, dice la Biblia, 1 Juan 1:9, es capaz de limpiarnos de todos nuestros pecados. Y una vez limpio, Dios puede bautizarte y ungirte con el Espíritu Santo para que puedas levantarte, para que puedas ser un hombre, no solamente ya un hombre común y corriente, sino un hombre guiado por el Espíritu Santo, caminando en otra dimensión, como lo hizo Jesús. Hasta los 30 años Jesús fue todo normal su vida, digamos, porque no está registrado en la Biblia lo que Dios hizo hasta los 30 años, porque Jesús trabajaba en la carpintería. Quizás una tarde jugaba con sus hermanos, no lo sabemos. Pero a partir de los 30 años, cuando el Espíritu Santo desciende sobre él, hay un antes y un después que sucede. En Pentecostés descendió el Espíritu Santo, se derramó sobre esos 120. Y nosotros somos fruto de ese evento de Pentecostés que fue tan glorioso. Y dice que se levantaron las autoridades de ese tiempo y quisieron apagar este mover de Dios, estos seguidores de Cristo que estaban tan llenos del Espíritu Santo. Entonces dice que comenzaron a ponerle presión. Y en vez de apagar ese fuego, comenzaron a esparcirse por diferentes ciudades. Y hoy, nosotros que estamos aquí en Europa, América Latina, Asia, África, por todos lados hay cristianos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tuvo el poder necesario para llevar a la gente y poder plantar la palabra del Evangelio en corazones y en otros lugares.
Ya Jesús no caminaba sobre la tierra. Ya Jesús había ascendido al cielo. Entonces ahora el Espíritu Santo baja sobre la iglesia, sobre ti, sobre mí. A mí me seduce el hecho de saber de que Dios me está buscando a mí, que quiere trabajar conmigo, que cuenta conmigo, que me da la responsabilidad y el privilegio de poder compartir su palabra, porque dice que ni aun los ángeles, con todos los poderes que ellos tienen, no se les concedió el privilegio de predicar el Evangelio. Entonces, si Dios te rescató, si Dios te limpió, si Dios te perdonó tus pecados, no es para que vengas y te sientes en una silla, en una iglesia, sea donde sea, y te quedes ahí. Dios, su propósito es levantarte para que tú seas una herramienta en sus manos. Así como dijo por Pablo, Dios, el Espíritu Santo le dijo a Ananías, le dijo, este hombre es herramienta útil en mis manos. Dios está diciendo lo mismo por ti, pero necesitamos entender que primeramente debemos ser llenos del Espíritu Santo, debemos desearlo. Y el Espíritu Santo entra en acción en el libro de los Hechos, que va hasta el capítulo 29. Es una serie de cosas donde el Espíritu Santo se manifestó, se movió, hizo cosas extraordinarias, sobrenaturales, y por medio de la iglesia lo hizo. Mi hermano querido, Malaquías 3:6 dice la Biblia, porque yo Jehová no cambio. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Dios sigue siendo el mismo. Ese mismo Espíritu que se derramó sobre ellos en el aposento alto, es el mismo Espíritu que todavía nos sigue buscando a nosotros. Nos sigue buscando a nosotros para que podamos ser las herramientas en sus manos. Y me encanta, vamos a ver las acciones del Espíritu Santo. Y lo repito, he compartido esto tantas veces y lo voy a seguir haciendo mientras tenga oportunidad, porque para mí es urgente que usted y yo entendamos que somos dependientes del Espíritu Santo. Debemos entender que sin Él no podemos hacer nada. San Juan 15:5 dice Jesús, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Permaneced en mí, dice Jesús, porque separados de mí nada podéis hacer. Es el mismo Espíritu de Jesús, es el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo que está con nosotros. Y si Él me dice a mí que yo nada puedo hacer sin Él, pues tengo que entender que nada puedo hacer sin Él. El problema es que muchas veces nos creemos más inteligentes que Dios y creemos de que nosotros podemos hacer mejor las cosas que el mismo Dios. Yo compartía en una prédica en estos días sobre el hijo pródigo. El hijo pródigo le dijo a su papá, papá, dame la herencia, me voy. En otras palabras, estaba diciendo ese hijo, Señor, yo tomo las riendas de mi vida. Yo lo voy a hacer a mi manera. Y eso es lo que seguimos haciendo en este tiempo. Lo dejamos de lado al Espíritu Santo. No lo buscamos. Queremos hacer bien las cosas y no nos sale bien las cosas y después lo culpamos a Dios de nuevo. ¿Y cómo si no nos dejamos guiar por Él? ¿Cómo tendremos buenos resultados cuando no aprendemos a depender de Él? A mí me gusta mucho ese versículo en Mateo capítulo 5 que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. 3 veces felices los pobres en espíritu. Y yo no me imagino que cuando se refiere a pobres en espíritu, vele a alguien que con el pantalón todo roto, con el cabello largo porque no tiene dinero para cortarse el pelo. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo, bienaventurado el que entiende que no puede vivir solo. Bienaventurado el que entiende que su dependencia tiene que ser total del Espíritu Santo, no de Él mismo. Porque cuando entendemos o cuando pretendemos ser independientes, cuando pretendemos ser autónomos, la autosuficiencia es algo contraproducente, nos aparta de Dios porque nos hace creer. El diablo quiere que justamente creamos eso, que solo podemos hacer mejor que Dios y nos apartamos de Él. Entonces el Espíritu Santo desea estar con nosotros, desea vivir en nosotros. Acuérdense que somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué vas a meter en tu templo? ¿Con qué vas a llenar tu templo? Muchas veces hemos sacado al Espíritu Santo de este templo, lo hemos sacado y hemos metido otras cosas.
y hemos creado nuestros propios dioses. Mas sin embargo el Espíritu Santo dice que nos anhela celosamente y Él te está buscando en esta tarde. Algunas cosas, unas situaciones que quiero citar simplemente del ministerio del Espíritu Santo en el Hecho de los Apóstoles. Mira lo que dice Hechos 5:3, cuando Ananías y Zafira vinieron con su ofrenda en la iglesia delante del apóstol Pedro, y dice que vendieron una heredad y trajeron su dinero, pero vinieron con una mentira. Y Pablo le dice eso: ¿por qué llenó tu corazón para que mientas al Espíritu Santo? Pedro no le dijo: ¿por qué me mentiste a mí? ¿Por qué le mentiste al fulano? Le dijo: le mentiste al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo era una realidad en la vida de los apóstoles. Estaba con ellos, se manifestaba con ellos, estaba ahí guiándolos todo, cada momento. En Hechos 5:32 encontramos y dice: nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo. Primero, ellos entendían que el Espíritu Santo estaba con él, era partícipe de todo lo que ellos hacían. Entonces dice: nosotros somos testigos de estas cosas y el Espíritu Santo también. En Hechos 7:51 dice: vosotros recibisteis al Espíritu Santo. Nosotros, cuando recibimos al Espíritu Santo, no recibimos cualquier cosa. Estamos recibiendo, por eso Pablo nos enseña, recibimos un tesoro en vasos de barro. ¿Saben una cosa? Nosotros podemos hablar bien bonito, podemos predicar bien bonito, pero solamente van a ser lindas palabras. Mas sin embargo, este vaso de barro, si se deja llenar por el Espíritu Santo, por el tesoro, lo que yo hablo va a tener poder, va a tener impacto, va a poder mover el mundo espiritual, porque va a ser el Espíritu Santo a través de mí. No va a ser yo. No va a ser fulano, no va a ser el pastor ni siquiera, no va a ser la hermana fulana, va a ser el mismo Espíritu. Y sabes una cosa, si el Espíritu Santo está contigo, si tú recibiste al Espíritu Santo, cuando tienes que callar, Él te lo va a decir. Y cuando tienes que hablar, no importa dónde estés, Él te lo va a decir y te va a dar la palabra para que hables y puedas impactar y marcar el corazón de alguien quizás. Gloria sea tu nombre, Jesús. Qué bueno es poder hablar de todo esto. Dice Hechos 7:51, vosotros resistís al Espíritu Santo. Cuando nosotros resistimos a las cosas espirituales, estamos resistiendo directamente al Espíritu Santo. Lo estamos resistiendo. Hechos 11:2 dice: el Espíritu Santo dijo que fuese con ellos. El Espíritu Santo dijo que fuese con ellos. Esta persona, este apóstol estaba siendo enviado por el mismo Espíritu. No escuchó una voz cualquiera, sino que el mismo Espíritu le estaba revelando dónde tenía que ir. Hechos 11:28 dice, uno de ellos daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre. Vemos al Espíritu Santo revelando las cosas que iba a suceder más adelante. Interesante esta parte, que podemos ver que el Espíritu Santo nos revela a nosotros, los hijos de Dios, los que están en comunión con Él, aún las cosas que han de venir. Entonces, las cosas malas no nos sorprenden. ¿Por qué? Porque ya Él nos las reveló a nosotros. Hechos 13:4 dice: y enviado por el Espíritu Santo. Vemos al Espíritu Santo enviando, dando indicaciones, dando órdenes precisas. Hechos 15:28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Estaban tomando decisiones, y esta parte me gusta porque dice: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Primero aparece el Espíritu Santo. Entonces significa que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer participar al Espíritu Santo en nuestras decisiones. La vida está llena de decisiones. La vida está llena de momentos, de decisiones donde debemos tomar decisiones grandes o pequeñas, pero debemos tomar decisiones que después nos van a traer consecuencias, buenas o malas, de acuerdo a la que hemos tomado. El asunto es que muchas veces hemos tomado decisiones que no estaban de acuerdo al Espíritu Santo y nos ha venido consecuencias que después reclamamos a Dios. Pero el Espíritu Santo dice, los apóstoles daban a entender que ellos dependían totalmente de todas las decisiones que hacían, que el Espíritu Santo les iba a guiar y le iba a hacer tomar las decisiones correctas. Hechos 16, versículo 6 dice: y le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo quería ir a Asia y el Espíritu Santo le dijo: no es por ahí. Entonces,
a mí me gusta esta parte, que nosotros podamos ser herramienta en las manos de Dios para que alguien escuche la palabra, el mensaje del Evangelio. Pero muchas veces nos vamos a lugares equivocados donde el Espíritu Santo te dice, no, no es ahí. Es la otra persona que necesita escuchar eso. Pero nosotros, porque creemos por sentimiento o por cualquier otra cosa, nos vamos y hacemos, y a veces salimos mal. ¿Por qué? Porque no le hemos dado participación al Espíritu Santo. Entonces, tenemos que aprender a que Él sea parte de nosotros, aún en las mínimas cosas que vamos a tomar como decisiones. Eso es depender del Espíritu Santo. Eso es dejarse guiar por Él. Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Miren lo que es el Espíritu Santo mismo poniendo gentes para trabajar en la obra. Los pastores son puestos por el Espíritu Santo. La gente que trabaja con él son puestos por el Espíritu Santo. Yo recuerdo una vez que cuando se estaba haciendo una elección de diáconos en una iglesia, estaban votando los hermanos en un papelito, porque había 5 candidatos y 2 puestos. Los hermanos estaban votando. Era política, no era una guía del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo veo estos versículos ahora, entiendo que muchas veces hemos cometido errores, hermanos, dejándolo a Él de lado. Y dice, 2 Corintios 13:14, la Biblia dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Ni el Señor Jesucristo tiene comunión, ni el amor de Dios tiene comunión, pero el Espíritu Santo tiene comunión. Interesante, detalles de la Biblia. La comunión del Espíritu Santo. Comunión es una comunicación constante, comunión. No es algo esporádico, una vez al año. Y muchas veces la gente lo tiene a Dios como un amuleto, cuando solo lo necesita. Lo tiene al Espíritu Santo de nombre nada más. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos a hacerlo realidad en nuestras vidas. Que la comunión sea una realidad en nosotros, con Él. Que cuando te despiertes por las madrugadas, entiendas que es Él que te despierta. Muchas veces alguien dice, el Espíritu Santo me dijo tal cosa. Ah, el Espíritu Santo me levantó. Lo que le levantó fue una diarrea, hermano. No fue el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo te habla en el corazón y te pone la convicción para que tú hagas lo que tengas que hacer y cuando lo tengas que hacer. Pero para eso tiene que haber una comunión con Él. Para ir terminando, teniendo todo esto, las acciones del Espíritu Santo en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles específicamente, yo me pregunto una vez más, ¿por qué el Espíritu Santo ya no tiene lugar en nuestras iglesias en este tiempo? ¿Dónde ha quedado el Espíritu Santo? ¿Por qué lo hemos sacado de nuestras iglesias? ¿Por qué lo hemos sacado de nuestras actividades? Y yo creo que Satanás ha tenido una labor importante en esto, para que la gente crea que el Espíritu Santo no es importante en la iglesia. Para que la gente y los mismos líderes espirituales crean que su sistema, que su método es mejor que la del Espíritu Santo y no se dejan guiar. Y entonces nos hemos perdido, como dije en la enseñanza anterior, nos hemos perdido de los beneficios del Espíritu Santo. Y más que muchas veces impactar el corazón de alguien, lo que terminamos haciendo es llegar con un mensaje que no tiene ningún impacto en la vida de la gente. Porque no hay poder, no hay unción, no hay frescura. El Espíritu Santo es el que trae frescura en la vida, en el ministerio de los hombres. El Espíritu Santo es el que trae el renuevo en nosotros. Muchas veces, y yo veo gente en las iglesias, los jóvenes se aburren. Dicen que aburrido es el culto, no pasa nada. Es porque no le hemos dado interés al Espíritu Santo para que Él tome parte y ponga emoción a tu relación con Él. Es necesario entender esto, que tiene que haber comunión de nosotros con el Espíritu Santo. Miren, le voy a poner simplemente un ejemplo. Si yo le invitara a alguien, a un amigo mío, y le digo, ¿qué tal si pasamos juntos un día?
comemos juntos, nos vamos de pesca, nos vamos a tal parte, para cultivar la amistad, ¿cierto? Nos encontramos a las 10 de la mañana, nos fuimos por ahí. Pero todo el tiempo lo que yo hice nada más es sacar fotos con el teléfono y publicarlo en las redes sociales. Mientras tanto el amigo está esperando. Pasó la tarde yo ocupado en lo mío y nunca le he hablado. Él está ahí, pero yo nunca le he hablado, nunca le he prestado atención. ¿Cómo usted cree que se va a sentir esa persona al final del día? Lo que va a decir es que la siguiente vez que me invite, ni que me invite más, porque no voy a ir. Porque esa persona me ignoró. Hermano, eso es lo que hacemos con el Espíritu Santo. Lo ignoramos. Lo hemos dejado de lado. Decimos, hablamos de Él. Lo mencionamos. Hasta las personas no cristianas mencionan al Espíritu Santo. Pero lo ignoramos. No nos dejamos guiar por Él. En Hechos de los Apóstoles, la iglesia era guiada, dirigida por el mismo Espíritu Santo. En este tiempo ya no. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue o es tratado como algo, ya no como alguien, y menos como Dios. Él es Dios. Esta tarde quiero terminar este momento de esta enseñanza diciéndote esto, y lo voy a repetir muchas veces si fuera necesario, que este es el tiempo que nosotros como pueblo de Dios debemos manifestar el cielo sobre la tierra. Pero es necesario, mis hermanos, es necesario. Busquemos al Espíritu Santo. Personas van a ser levantadas, pero lo que van a ser usadas son las personas que van a ser llenos del Espíritu Santo. No simplemente que se conforman con una religión. No por llevar una Biblia en la mano vas a impactar el mundo espiritual. No, de ninguna manera. El Espíritu Santo te hará poderoso porque va a ser Él en ti. No va a ser tu capacidad. Va a ser lo que Él determine. Pero para eso tenemos que aprender a conocernos. Aprender a conocer al amigo, al compañero. Él es el poder manifestado sobre la tierra. Él es Dios. Y está buscando personas a quien quiera usar. Alguien dijo esto. Los demonios necesitan un cuerpo para manifestarse. La Biblia dice que Dios es espíritu y también necesita un cuerpo para manifestarse. Y qué bueno es que nos haya elegido a nosotros para manifestar su poder. Y no a los ángeles. Aunque los ángeles dicen que quisieran predicar el Evangelio, pero no lo hacen. Nosotros sí tenemos ese privilegio. Pero muchas veces nos perdemos todo esto por no conocer a nuestro amigo. Oramos esta tarde. Señor, te damos gracias por tu fidelidad con nosotros. Gracias por la enseñanza, la oportunidad de poder compartir esta palabra, Señor. Tú eres Dios y estás trabajando. Espíritu Santo, te pedimos que tú vengas a nosotros, que tú reveles la persona de Cristo en nuestras vidas y podamos ver a Jesús de otra manera, no como una religión, sino como el compañero, el amigo, y el Espíritu Santo como el ayudador, el sustentador, el consolador, el que está con nosotros, el que hace las cosas posibles, es el Espíritu Santo. Ya es tiempo de que podamos hacerlo parte de nosotros todos los días y podamos tener una vida victoriosa. Hemos caminado una vida a medias, llena de derrotas, de dolores, solo porque no hemos sabido meterlo a Él en nuestra vida. Espíritu Santo, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Somos tu templo, por lo tanto queremos aprender a tener comunión contigo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos ahora. Gracias, mis hermanos, por dejarnos entrar en su casa por medio de las redes sociales, por medio de la tecnología. Que el Señor te bendiga y nos vemos pronto. Amén.